Gracias por continuar con nosotros. Bueno, el siempre general de la República, Soto Jiménez, José Miguel Soto Jiménez, está con nosotros y nos distingue sobremanera. Bienvenido, patrón, ¿qué tal? Muy buenos días, haciendo el honor al programa. Bueno, muy satisfecho de estar aquí. De nuevo, una invitación que yo defiero con especial gusto. Si mi compañero de trabajo César Cabrera va con usted hoy, me da un abrazo. ¿Cuáles son los días que él lambe con usted? No, eso es ocasional, pero muy frecuente. Pero muy frecuente. No me le Cada vez que lo llamo, César, acabo de salir de una comida con el general, digo, pero ven acá, mi hijo, pero en tu casa no cocinan. ¿Pero qué vaina es? Pero es un gran amigo, un gran amigo mutuo. Qué persona, qué gran calidad humana. Exacto, eso le iba a César decir. tiene una calidad humana como poca Como gente ya que no conozco hay. en mi vida. Tú Un sabes hombre que sin maldad. no, y no solamente eso, sin maldad en su corazón. No solamente porque es ibaeño, pero es uno de los personajes que tú puedes hacer el lujo de no estar de acuerdo con él políticamente, Sí. sin maltratar la relación, Una cosa increíble. ni nada. Pero aún así se quiere. No, precisamente. Sin duda. Yo siempre digo que la democracia es el acuerdo para En tener desacuerdo. Claro. Para tener Exactamente. desacuerdo. General, hoy en día, después de un cierto tiempo, vamos a decir, de paz, de alto al fuego, de negociaciones, incluso con países árabes, el sábado se produce este ataque del movimiento Hamas, que lo reivindicó aprovechando esta fiesta, ¿verdad?, de estos jóvenes cerca de la frontera con Gaza. ¿Qué atribuye usted esto que pasó y quién podría estar detrás de todo eso? Bueno, lo primero que hay que observar, que ese es como decimos los dominicanos, ese es un pleito Viejo. muy viejo, Bien. ¿verdad? Y entonces, la primera observación que se me ocurre es hacer una observación militar. Sí, señor. A mí me enseñaron en el curso de Estado Mayor, por ejemplo, y anteriormente, de que los periodos prolongados de defensa y de paz prolongado, lo que hacen es deprimir la alerta. Debilitar. Hacer que se olvide. Nos quedó demostrado que no estaba, estaba en alerta. Porque las estructuras están ahí, Sí. y se ha demostrado también que son muy buenas, las estructuras de seguridad y defensa de Israel. Y su inteligencia, con ese la mejor del concepto mundo. de el ciudadano en uniforme. Sin embargo, un ataque como el que propició Hamas, es un ataque que tuvo que ser esmeradamente preparado. Claro. Y no hay forma de alcanzar esos niveles de ofensiva sin que sean lo suficientemente obvios. Y entonces eso nos refiere, escúchame, a la inteligencia. Dormida. ¿Dónde estaba Hamas? Dormida. ¿Dónde estaba la inteligencia israelita frente a eso? Que es muy buena. Una de las mejores. Es una de las mejores. El Mossad es uno de los mejores del mundo. Con tecnología de punta en todos los órdenes. Sí, entonces, naturalmente, que sobre el tablero hay que barajar otras circunstancias. Mira un detalle importante. Aprovechar esa situación, eso que se dio con esos jóvenes, quiere decir que lo estaban planeando desde hace tiempo y que sabían que iba... Mira, ahí me voy de nuevo a lo militar. Mira, la guerra tiene 9 principios. 9 principios. Y entre ellos hay otros también que se contraponen. O sea, que no puede aplicarse uno sin la violación en detrimento del otro. Y en este caso, lo primero que vamos a ver desde el punto de vista de Hamas, es el principio de la sorpresa. El principio de la sorpresa, que no se puede dar, ahí volvemos, sin el descuido. Sin el descuido de la seguridad, que es otro principio de la guerra. Ahora bien, escúchame, general, porque ahí se aplica perfectamente, como usted muy bien dice. Estos jóvenes tienen un congreso por la paz en la frontera. Pero espérate, ¿y dónde estaba la seguridad? Hay otra circunstancia que yo creo que es, como un dejo cultural nuestro, peor. ¿Sabe cuál fue? Que la última guerra
árabe-israelí Hace 5 años. fue aprovechando también la sorpresa en un día santo. Sí. En un día santo, que era el Yom Kippur. Sí. Por eso se llama la guerra del Yom Kippur. Kippur. Yom Kippur. Bueno, y ahora pasa exactamente lo mismo. Que por lo menos la inteligencia en ese tipo de días, de eventos, debe estar. multitudinario. Bueno, y entonces fíjate Y en la frontera. que hay que comprender eso que tú dices del festival. Hay que comprender cuál es el objetivo del terrorismo. Terrible, bárbaro. Dejar dañado. No, llamar la atención con ese tipo de ¿Ese es barbaridades. el concepto del terror? Y entonces ese Sembrar festival le dio un escenario Extraordinario. extraordinario para hacer esas atrocidades, donde murieron casi 300 jóvenes. 260 260 y y pico deben de jóvenes. morir 30 Te más digo masacrados. 300 porque Sí, hay que una bien. serie de jóvenes que no aparecen todavía, Sí. más allá de lo que fueron Y otros muy secuestrados. Y otros muy graves. Si cerca de querían 100 muy graves. atención, ahí Sí, la tienen. entonces, fíjate, de Muchachitos, todas niños. maneras, hay que ver lo que hay sobre la mesa, ¿verdad? Porque no podemos olvidar los antecedentes. No podemos olvidar los antecedentes. Entonces, fíjate, cuando yo te decía que en el curso de Estado Mayor también, en geopolítica, a mí me mencionaron cosas que hoy me llaman poderosamente la atención por la persistencia de lo mismo. Entonces, en la geopolítica me dijeron a mí que hay 10 o 12 puntos sobre el globo terráqueo, ¿verdad?, que son puntos de conflicto y de, Tienen una bandera y de roja importancia permanentemente. estratégica. Y te lo menciono porque el primero es Gaza, Israel, el Medio Oriente. Medio Oriente. Y entonces uno de ellos también es el Golfo Pérsico. Y sigue siendo lo mismo. Sigue siendo. Otro de ellos es el estrecho, para ponerle el estrecho de los Dardanelos. Y así sucesivamente. Y ustedes saben quién también. Haití. El caso República Dominicana y Haití. Estoy hablando de hace 40 años. Ya los estrategas, los geopolíticos lo tenían como un punto potencial de conflicto. Bueno, pero no solamente que no quedemos ahí, pues siguiendo eso mismo. Miren lo que está pasando, eso se llama la escalada. Ya Venezuela está hablando de Guyana. Otra. Fíjense que también es otro punto de conflicto. Se está acordando otra vez. Ahora, de general, Guyana. ¿cuál ha sido, en el caso de Israel, cuál ha sido la reacción que son importantes en geopolítica de Egipto y Jordania? Sí, bueno, fíjate, yo vi, a veces sin especular, en las noticias de que inmediatamente, y hay que ver la situación geográfica y los antecedentes, Claro, los antecedentes, sobre Egipto todo. puso La guerra de los 6 días. en alerta a sus Fuerzas Armadas, llamó a la movilización general. Lo mismo está pasando en las otras fronteras. Hay una, pero con otro grupo, fíjate, porque es una dualidad. Ahí está la frontera con Siria. Que Hezbollah. Ah, eso sí es malo. No, Que pero tiene que estar involucrado. ya hubo intercambio de disparos, menores, ¿verdad? Menores, Sí. pero ya hubo. Fíjate que ese es el gran problema. Por eso yo digo siempre, quizás, yo lo subrayo, no porque prive en profeta ni en gurú, pero cuando se estuvo hablando con respecto a la guerra de Rusia y de Ucrania, de que era la tercera guerra mundial, yo digo que no. Yo digo que estamos entrando en un proceso de una nueva guerra fría. Lo que se está repitiendo es la nueva guerra. Naturalmente, con la Guerra Fría siempre hubo el problema de una tercera guerra mundial, la amenaza, y del uso de armas nucleares. Claro. Pero fíjate... Y esta vez los protagonistas serían los mismos. No, Estados pero Unidos fíjate, o China. no, como recuerda, no por tu edad, claro que no puedes recordarlo, no. pero solamente Sí. ver los antecedentes. Claro. ¿Qué hubo? La Segunda Guerra, en la Guerra Fría, ¿qué hubo? Hubo varios conflictos árabe-israelí. El nacimiento del terrorismo por esa misma causa,
Hubo guerras de guerrilla en Centroamérica y en América del Sur. Las Coreas. Hubo problemas en África, graves guerras en África. Que las hay de nuevo. Que las hay. Entonces hay una repetición de lo mismo ahora. Sí. Fíjate, yo nunca he pensado en la generalización de la guerra en el caso ruso-ucraniano, y mucho menos del uso de armas nucleares, aunque recuérdate que nunca estuvimos más cerca de una guerra nuclear que en la Guerra Fría, O Cuba. pero La guerra en el Caribe. Cuba. La guerra de Y los tú sabes dónde para que tú veas lo interesante del juego, tú sabes dónde se resolvió el problema de la crisis de los misiles en Cuba, en Turquía. En Turquía. Fíjate lo interconectado que Que está. va a comenzar a jugar un rol importante Turquía, Egipto No, que y Jordania. que está jugando ya, Sí, que está jugando en toda la región, Sí. incluyendo en la frontera norte de Turquía, que es Rusia precisamente. General, Bueno, sí. entremos al tema nuestro aquí en el patio, el tema Haití. ¿Usted cree proporcional a la situación que hemos vivido de la unilateralidad de Haití en la construcción de un canal que parece que contaba con los auspicios de República Dominicana? El despliegue militar que ha hecho República Dominicana, ¿se corresponde? pero antes de eso, general, en el Tratado de 1929 hay creo que el número 3 o 10, no recuerdo artículo, hay una serie de pasos a agotar, hasta diplomático creo que es el último, ante cualquier tipo de conflicto con... De este tipo de los recursos hídricos, exactamente. ¿La República Dominicana los agotó antes de cerrar la frontera? No. Pero antes de responderte, tú pediste un antes, yo quiero también pedir un antes. Por favor. Vamos a concluir el caso De Israel. de Israel, y lo veo muy corto, porque yo puse, cuando tenía ya la información prácticamente de último minuto, yo dije, porque hay que llevarse siempre de los antecedentes, Lo que usted no puede recordar es lo que no pasó y tampoco analizarlo. Exacto. Pero lo que pasó, tampoco usted puede olvidarlo y debe analizarlo. Entonces, yo lo que te digo es, lo que yo puse en mi Twitter cuando dije, mira, lo que han hecho de nuevo, lo que el terrorismo ha hecho de nuevo, es despertar la furia de David. Lo que han hecho, porque fíjate, Un pueblo guerrero. lo que yo como estoy Israel. diciendo no es asunto de que yo sea pro-israelita o que tú eres... No. El asunto es que la historia te demuestra a ti, ¿verdad? Que siempre, en el punto de vista militar, y en eso se basa inclusive su estabilidad y su desarrollo, Claro. ¿verdad? Han sido victoriosos. Hay que ver los tiempos, por lo que, fíjate que los mismos analistas, fíjate qué interesante que me viene ahora a la mente, los mismos analistas israelitas, homólogos de ustedes, ¿tú sabes lo que dicen ellos? Que nos cogieron con los pantalones abajo. Asando batata. O nos cogieron asando batata. Sí. Bueno, Y con un maldito pero chisme fíjate, político interno. Sí, en el tiempo, militarmente, en la guerra el tiempo es crítico, el tiempo y el espacio, en este caso el terreno. Entonces, fíjate, es la capacidad de reacción, que en este caso ha sido más lenta también, Sí, demasiado. más lenta, inclusive sin adelantarme, porque fíjate que nos toca a nosotros, con el tema que vamos a entrar ahora, nos toca a nosotros, porque el foco de atención fundamental ahora del Consejo de Seguridad es ese conflicto. ¿Ya se reunió el domingo? Sí, ¿Se reunió ayer? precisamente. Y entonces, fíjate la dualidad. ¿Qué que tan tenemos. difícil reunirlo para otro tema? Un dime y direte de quién es el culpable desde el punto de vista de los palestinos y... Que no han salido a la luz pública. De Palestina no se ha hablado todavía. Sí, pero... Solamente jamás. Pero- Jamás Israel. Eso me recuerda a mí una película de esa de ciencia Que me gusta ficción, ese enfoque. donde había un habitante terrible que usaba el cuerpo de alguien, ¿verdad?, como recinto,
Eso es lo que pasa con Hamas. Eso Tiene es lo que secuestrado a Palestina. Claro, y con Hezbollah también. Hezbollah también. Bueno, entonces... Que hay que acabar con los dos. Yo espero que esto que ha acontecido tenga algún valor y que Israel esté dispuesto a terminar con Hamas. Bueno, y déjame decirte, parece que esa es la disposición. Tienen la capacidad. No importa el costo. Ahora, fíjense, usted ve la respuesta Como pasó con norteamericana. Al-Qaeda. La respuesta norteamericana. Ya tiene barcos frente a Israel. Sí, pero tú sabes por qué. Porque que Israel es un problema grave para la disuasión, para el equilibrio. ¿Por qué? Porque ya lo han dicho. En el último conflicto con Irán, recuérdense de los bombardeos con Scud, con los misiles Scud, que ahí son un problema para la disuasión, porque pueden tener cabezas nucleares y cabezas convencionales, y eso tú no te puedes dar cuenta en los radares. Entonces, ellos dijeron, y así acabó el juego, y los Estados Unidos entonces le mandó los patrios y todo lo que sea, para evitar, porque ellos dijeron, bueno, si nos vuelven a atacar, vamos a responder con lo más poderoso de nuestro arsenal. ¿Y qué es lo más poderoso? Las bombas nucleares. Las bombas nucleares, que tienen 200 cabezas según las malas lenguas. Y deben 200 cabezas. Israel es un monstruo en el mundo. Sí, sí. Y además, con los aliados que tiene, ya Unión Europea y Estados Unidos reaccionaron en conjunto, que están peleando en pareja. Sí. General, esta declaratoria de guerra de República Dominicana a Haití, ¿tiene sentido? Bueno. Esta proporción que ha asumido de respuesta de República Dominicana. Fíjate, tengo que corregirme. Reiterarte. No, tú me hiciste cosas porque yo te corrigiera, lo de declaración de guerra. No había declaración de guerra. Bueno, pero yo lo que te digo es, tengo que reiterarte, que primero declararte que el caso del canal es justo, de la posición dominicana, porque es violatorio del acuerdo del 29 y del acuerdo del 36, que ahí se ha dicho poco lo que provocó eso. Vi un artículo interesante de periódico que le pone el punto ahí, porque él dice los culpables de la cesión de territorio a la República Dominicana son dos presidentes que fueron, pero hay que saber por qué fueron flexibles. Entonces hay cosas que la gente quiere olvidar. Recuérdate que los Estados Unidos intervinieron a Haití en el 15, a nosotros en el 16, nosotros terminó en el 24 y Haití terminó en el 10 años después. Sí, entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que hay condicionantes que influyeron en esos acuerdos y en esa, con muy buena sensatez digo yo, no la cesión, que no es sensata, sino en los acuerdos. Y tú sabes, ¿para qué evitar? ¿Para qué se firmaron ese acuerdo? Claramente lo dice, para evitar la guerra. Y entonces se dio así. Paradójico, porque de un lado estaban los norteamericanos y del otro lado estaban los norteamericanos también en esa situación. Interesante, porque se mantuvo el mismo concepto, No importa que ellos estuvieron allá y nosotros aquí, se mantuvo eso. Bueno, entonces, sobre la proporcionalidad, y hablaste como guardia ahí también, sobre la proporcionalidad, déjame decirte, todo esto responde, y yo lo dije antes de pasar, sin ser el profeta, todo responde no al canal. El canal es como dice la canción. Ya yo te dijo que es la justeza de la causa del canal, como también lo ha dicho el presidente Leonel Fernández, que fue el primero que reaccionó en ese caso, cuando las medidas. El gran problema del caso es que no tiene que ver con el canal. El canal es un motivo. Lo que tiene que ver es la intervención a Haití. Entonces, si usted sabe algo... Nos estamos poniendo en auto. No, más aún. Pero espérate un momentico. Esto no es un secreto, ni es un agravio al gobierno. Ellos han celebrado la victoria diplomática, sí, la victoria diplomática con la intervención de Haití. O sea que no estamos hablando... Ahora, militarmente, doctrinalmente, todas las medidas que tomó el presidente Abinader
son propias de la doctrina en ese tipo de casos. Primero, el cierre de la frontera. Hay que cerrar la frontera. ¿Por qué? Porque hay una coordinación que la hubo cuando se estaba planificando eso, en los albores ya de... Aquí nosotros vimos, ustedes vieron en la frontera, ustedes vieron los señores militares norteamericanos ahí, claro, y se hizo la prensa ECA, y después vinieron los organismos haciendo un levantamiento, claro, reconocimiento, una labor de reconocimiento. esa es la palabra, sí, reconocimiento, y después miembros de la inteligencia. Ahora, ¿cómo se coordinó? También lo sabemos. Aquí vino 2 o 3 veces la señora del Comando Sur, sí, Claro. ¿verdad? Hablar, bueno, pero ¿y qué? ¿Y sobre qué hablaron? Esas coordinaciones necesarias que hay que hacer cuando usted está planificando y ya tiene el plan de intervenir un país, usted tiene que coordinar, usar la fuerza militar, policial, lo que tú quieras, tú tienes que coordinar necesariamente con el país vecino, en este caso, o con los países vecinos, Claro, en este caso somos nosotros, claro, ¿verdad? Y entonces, tú me dirás, ¿y para qué? ¿Para qué? Y por eso yo te lo puedo enumerar en el orden. Lo que hizo el presidente, en el orden que lo hizo inclusive, lo que dice la doctrina, en el orden, en el orden. Primero, el cierre de la frontera. Hay que contener la operación. La operación que va a pasar hay que contenerla. ¿Y qué significa contenerla? Que esa presión de oeste a este, cuando ellos se han enfrentado, van a tratar de hacer lo que han hecho siempre en la historia, tratar de buscar de santuario el territorio dominicano. Tampoco es un secreto lo que te estoy diciendo, porque el presidente mismo ha dicho que la disuasión, que es la palabrita que tú estabas buscando, y que ella dijo fuera de cámara, de otra forma, prevención, es disuasión, en este caso. Entonces resulta que él dice que la disuasión, eso que tú dices, pero ven acá, ¿por qué? Él dice que es contra las bandas. Totalmente, digo yo, desubicado en ese aspecto, porque las bandas no representan una amenaza militar. Para la República Dominicana. Militar, para la República, ni Haití tampoco. Eso. Es el país más pobre del... Bueno, ahora Sin bien. Fuerzas Armadas, fíjate, ¿con qué va? Viene a la mente de una vez, viene a la mente, pero jamás, no es un Estado también, en Haití no existe, no, pero ahí están las implicaciones. A ti se te olvidó los famosos campos de entrenamiento de Hamas y de Hezbollah. Son fuerzas entrenadas, militarmente hablando. Y lo demostraron en Siria. Yo no sé, a mí me llamó mucho la atención, no porque yo soy muy curioso, pero hay una foto que sale de ellos con los rehenes, los milicianos, y usted no ve que le rayaron las armas a lo que tienen los rehenes. ¿Por qué? Porque eso denuncia también en los analistas de inteligencia, denuncia el origen de las armas. De las armas. Y de lo que es igual que la calidad de los cohetes. Fíjate que Israel también está usando la doctrina propia. ¿Cuál es la doctrina propia? Ataques aéreos, como en la guerra del Golfo. ¿Ustedes recuerdan? Primero que eso, antes de operar. Claro. En el tema de Haití yo decía, pero ¿por qué ahora? El canal se está construyendo ¿desde cuándo? Desde y ya ese canal está listo. Entonces yo decía, el gobierno descubrió ahora que el ¿dónde canal... estaba la inteligencia dominicana que no vieron la construcción? ¿Por qué ahora? Fíjate que en el análisis, yo no quiero en el análisis, ¿verdad?, meter la política, pero va a tener que meterla, general. Es inevitable. Es inevitable. Él es el presidente, pero es el candidato también. No, sí, pero mira lo que tú estás diciendo, qué interesante lo que tú estás diciendo. El problema es, se parece a Israel. ¿Dónde estaba la inteligencia dominicana? ¿Dónde estaba la inteligencia dominicana? Lo que estamos diciendo... O quisieron explotarlo programáticamente previo a ir para la ONU. Lo que estamos diciendo, lo declaró el presidente Abinader. Cuando el presidente Abinader dice que en un momento determinado, lo dice él, entonces viene la gravedad del hecho de la militarización del problema,
¿verdad? Que también debemos analizar eso, el asunto específico de la militarización. Bueno, pero entonces él dice que ellos se dieron cuenta. Cuando iban a conectar... No, un día, que unos días, hace unos días, palabra textual del presidente, hace unos días recomenzaron. Pero eso no lleva necesariamente a lo que te decía, a lo que dijo el presidente Fernández. El presidente Fernández primero apoyó la causa dominicana del canal por la violación y dijo por qué. Bueno, pero dijo también que el gobierno debía explicarle lo que pasó en mayo del 21, lo que pasó, ¿verdad? Bueno, pues, ya tú sabes lo que trajo eso. Pero resulta, ¿qué fue lo que pasó? Que en una reunión en manga de camisa del canciller, ¿verdad? Eso hasta se explotó, sí, esa informalidad. Claro, bueno, en esa reunión de ambos cancilleres, del señor canciller dominicano y del señor Claudio Josep, que es enemigo de la República Dominicana jurado. Entonces, se hizo un documento. Oye, qué interesante. Se hace un documento. En ese documento, bastante ambiguo, se deja caer que no hay violación de los acuerdos del 29 y del 36, y también se hace relación todavía más importante, ¿verdad?, de que no es un desvío del canal. Pero hay que ver lo que nos mantengan eso fue lo que se escribió. Y que nos mantengan informados de la construcción. Eso fue lo que se escribió. Exactamente. Eso fue lo que se escribió. Y lo otro es el llamado de una mesa hídrica, que sí o qué cosa. Pero ¿qué pasa? Y lo que no se escribió, pero yo lo recuerdo, y ustedes también, que lo dijo. De los dos presidentes de Cachimán, de los dos presidentes vivos. Lo que dijo el canciller, a raíz de ese documento. Es que bueno, pero resulta que no tiene ellos valor. Quieren hacer un canal, pero nosotros, en la República Dominicana ha hecho 8. Oigan bien, Oigan bien. Ahora, ustedes recuerdan el escándalo que eso produjo en la República Dominicana, la reacción, ¿verdad? Bueno, pero para tenemos un canciller enemigo de República Dominicana también. Para sintetizarlo, recuerden la primera página del periódico Listín Diario, ¿verdad? Y el editorial, que nos tumbaron el pulso, ¿verdad? Y entonces inmediatamente, como ha pasado en reiteradas ocasiones, entonces hay un cambio de pie. Hay un cambio de pie y óyeme, el presidente Abinader dice también, porque él le dio explicaciones, 2 veces ha dado explicaciones a lo que reclamaba el presidente Fernández. Y entonces, él dice que lo que paró el canal, eso es muy importante para tu pregunta, lo que paró el canal no fue la acción del gobierno, ni el documento que hicieron. Lo que supuestamente paró el canal, sí lo paró. Tú sabes que fue la muerte del presidente Moisés, y lo dice el mismo presidente Abinader. Y es verdad. Y es verdad. Ahora, pero tu pregunta es... ¿Lo paró temporalmente? No, que se paró temporalmente. Pero fíjate que el mismo presidente dice, hace unos días... Bueno, es que él mismo está diciendo. Porque mira... Que ese canal va a llegar a la finca de... Déjame decirte algo que es importante. Ustedes son excelentes comunicadores. Yo privo en eso, no en comunicador, sino en... Usted comunica muy bien, patrón. Bueno, pero fíjate, yo me refiero a mi vínculo con la literatura, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces yo y ustedes tenemos que darle el peso que tiene la palabra. Porque la gente, ¿sabes cómo dice el dominicano? Tú hablas como el que y no siente, ¿verdad? No. La palabra es la palabra, ¿verdad? Claro. Y entonces, fíjate un detalle. El presidente Abinader, en su rueda de prensa, en su discurso de 11 minutos que dijo del tema, después de haber tomado las medidas, él dice, y lo reitera en la rueda de prensa semanal, él dice, la frontera no será igual. No será igual. Y yo te pregunto a ti, ¿y cómo era la frontera en su gobierno antes? ¿Tú me entiendes? La frontera nunca será igual. ¿Por qué nunca será igual? Por las medidas que se tomaron. ¿Y cómo era antes? ¿Verdad? Él está reconociendo
básicamente lo que yo he dicho siempre, con respecto a la militarización, por ejemplo, fíjate, a ustedes se les olvidó que esta no es la primera vez que eso pasa. No. El gobierno movilizó, según el propio gobierno, 12.000 hombres antes, Sí. ¿verdad? Sí. Que entendemos Con que el estaban mismo, movilizados. había Cuando unos murió, propósitos, cuando murió unos el propósitos Moy. mixtos, ¿verdad? También estaban las bandas, y recuérdense cuando, Sí. cuando el problema de los secuestros de dominicanos, estaban las bandas, pero también esa cantidad de hombres ahí, que tampoco se dijo, no hay que decirlo, cuándo se retiraron, cuándo se fue, pero señores, se corrigió el tráfico de ilegales. No. Se corrigió el tráfico de armas. No. Usted- Se corrigió el tráfico de drogas. No. Con esa presencia, ¿verdad? ¿Cuándo? Entonces ahora, yo digo siempre, todo está sobre la mesa. Cuando un todo. presidente está en reelección, cada decisión que se toma es política. Es electorera. Es política. Sí, pero espérate un momentico. Y además, en ese sentido, también el tema del canal nos hace el daño que de verdad... No. Indudablemente. Para llegar a este Mira, punto. yo he consultado. Porque yo he consultado, es que no. la gente está de acuerdo, o sea, Sí. si, No, por no. si por el dominicano es, y lo sabe el gobierno políticamente, la frontera se queda Sí. cerrada. Pero ahí viene- La gente Pero está parece que para los, complacida pero Ahí parece que viene- para los haitianos también, que a los haitianos no les interesa que se Sí. abra tampoco. No, pero- en este momento. No, y lo han dicho, la opinión, no la le interesa opinión que se pública ha abra. dicho que no. Que Luis no está quiere. anunciando Es que la va más, a abrir, hubo un pero yo no estoy de insolente ahí acuerdo. que dijo, hay que enseñarle A a los los dominicanos. dominicanos. Bueno, pero no es el caso. El caso es en lo que tú estás diciendo, que claro, existe la crisis, sí. Se fabricó la crisis, sí. La motivación, ¿quién escribió el libreto de la crisis? No fue el presidente Abinader. Él sirve a ese propósito. Ahora bien, viene lo que tú dices, ante el problema vamos a sacarle provecho político. Ahora, déjame decirte algo interesante. Fíjate, llamado a la unidad nacional. Yo he dicho muchas veces que no hay que No hay llamarla, necesidad. no hay Estamos necesidad, porque el dominicano, si tiene, eso que tú dices, tiene un nombre. El dominicano es muy sensible a ese tema. Claro. Sin embargo, las encuestas, las dos famosas encuestas aquellas, decían, y eso lo demiente todo lo demás, y es lo que esta crisis ha demostrado. Óyeme, decía simplemente que los dominicanos, solamente un 4% de los dominicanos, un 5% de los dominicanos le preocupaba el tema haitiano. Sí, lo decían que- esas encuestas. 4 o 5, Eso 5. descalifica todas las apreciaciones General, de las encuestas. se nos quedan Todos varios los temas. temas. Yo quería hablar con usted del muro, de la visita la política. suspendida de Leonel Fernández a la frontera, que se metió Sí. a cobarde después que anunció que iba para la frontera. No. Lo que pasa es que Leonel... Quítalo de cobarde. Yo Leonel- creo no, que Leonel tiene inteligencia. fue coherente. Leonel Fue tiene coherente. Tú prudencia. sabes, no, pero espérate. Como tú metiste el tema, yo voy a meter mi anuncio. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué dice la OEA hoy? No lo he visto. No, que acoge, y Haití Sí, acoge la Haití propuesta de diálogo. de la OEA, pero de diálogo, no es que van a parar el Gracias, muro. general.